Padre amado, queremos seguir en tu presencia, agradecerte por este tiempo, agradecerte por haber podido participar de los símbolos, recordar a nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida por cada uno de nosotros, agradecerte porque hoy somos tus hijos, podemos ser partes de la iglesia y ahora, Señor, de manera especial pedirte por tu palabra para que nos hables, para que nos confrontes, para que podamos oír tu voz y hacer caso a lo que vos querés de cada uno de nosotros. Te pedimos especialmente por Juan para que lo utilices y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, papá. Bueno, hoy voy a hablar un tema que no sé si podré desarrollarlo bien en realidad. Espero que sí. El tema de hoy, a ver, un momentito, es acerca de cuáles son las señales del Hijo de Dios. Es decir, cuáles son las señales que nos indican por qué una persona se puede decir que es el Hijo de Dios. Las señales de los hijos de Dios. ¿Cuáles son esas señales de que Dios vive en sus hijos? Vamos a analizar un poco, y vamos a hacerlo. Tengo muchos textos, pero no vamos a hacer tan largos porque no quisiera que nos pase que estamos haciendo algo fuera de tiempo. En base a los escritos de Juan, tampoco soy muy partidario de usar los términos griegos y demás, por lo menos en la predicación, pero en este caso me pareció útil hacerlo. Juan, les voy a leer en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el término que usa aquí el apóstol Juan es tecnon, o algo así, que deriva de otra palabra que quiere decir ticto, que quiere decir engendrar, dar a luz. Y también él usa como un diminutivo cariñoso, y se traduce como hijitos, acá se traduce hijos, nacidos en la familia de Dios, no por voluntad de carne ni de varón, como hemos leído, sino por la voluntad de Dios. Y allí yo tengo varios, como les dije, varios textos, y les pido que si ustedes quieren, cada uno los vaya buscando porque no podemos leer todo. Pero en Primera Juan, capítulo 2, versículo 1 y también 3:7, el apóstol Juan justamente usa un término más cariñoso, en lugar de hijos, hijitos. Y siempre, en ese caso, siempre se usa en plural. En Juan capítulo 3, a ver un segundito, voy a correr esto, del versículo 1 al 21, como ustedes saben, allí va Nicodemo a hablar con el Señor. La Biblia nos da el detalle que va de noche, pero no es nuestro tema ahora, y hablar con él, y Nicodemo se encuentra con una sorpresa, porque va a hablar con alguien que era un maestro, pero se encuentra con algo que él, siendo fariseo, nunca lo había ni siquiera pensado. El hecho de que el Señor le habla de una cosa absolutamente nueva, que es el nuevo nacimiento. Como que la persona, para poder llegar a Dios, tiene que nacer de nuevo. Este nacer de nuevo, como ustedes saben, no significa solamente nacer de nuevo porque un día nos convertimos, sino nacer de Dios, ser engendrados por Dios. El nuevo nacimiento, todo el nuevo ser, todo lo que nosotros somos nuevos, surge de Dios. Eso lo pueden buscar en Juan capítulo 3. Y estos términos, en realidad, viendo un poquito en esto, cuando habla sobre todo Juan, deberían quizás ser traducidos, según dicen, más como niños, porque se refiere a la nueva criatura que es el creyente. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, ¿qué nos dice la palabra? Que somos
nuevas criaturas, que somos creados según Dios, que somos nuevos en el Señor. Vamos a leer 1 Juan capítulo 4, ese sí, vamos a leerlo, algunos versículos sí, otros no. Si ustedes quieren, tienen oportunidad, anótense los versículos, después lo buscan, o si no, después lo podemos publicar como para que todos puedan leerlo. Allí dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí usa ese término cariñoso y dice, ustedes son de Dios. Habla no solamente de una pertenencia de Dios, sino también de que nosotros somos de la esencia misma de Dios, como creyentes, así como hemos leído. Y Juan hace bastante énfasis en esto, los hijitos, los que él llama así cariñosamente. Ahora, ¿qué sucede? Los hijos deberían reflejar los rasgos de su Padre Celestial. Y ese es uno de los grandes problemas, que no solamente lo vemos nosotros, sino muchas veces lo ve la gente que está en el mundo. Pero los niños, nosotros no podemos quedarnos con que somos niños, hijitos, bebés, nacidos por Dios, sino que deberíamos crecer. Y hay otra palabra que se traduce como hijos en la Biblia, que es la palabra huios. Bueno, ustedes lo pueden buscar también en otros pasajes de la palabra, como 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Y esta palabra nos muestra otro aspecto de lo que significa ser hijo de Dios. En Romanos 8, del versículo 14 al 21, que ese vamos a buscarlo, y vamos a ver solamente un poquito de ese pasaje, no todo, se usa ese término, y el Señor también usó este término. Y ahí nos habla, desde el versículo 14 en adelante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí la palabra ya no podemos traducirla como niños. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Tienen que ser hijos, ¿no? El niño también es el hijo de Dios, pero es un niño y no ha crecido espiritualmente. En cambio, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y después habla acerca de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, que hemos recibido el espíritu de adopción, algo escuchamos hace un rato, por el cual clamamos Abba Padre, etc. El tecno debe procurar ser un buen huio. ¿Qué quiero decir con esto? El bebé, el nacido en la familia de Dios, el engendrado por Dios, tiene que procurar ser un buen hijo, no solamente ser un hijo sin ningún desarrollo, sino procurar ser un buen hijo guiado por el Espíritu de Dios, como nos dice aquí. Ahora, 1 Juan 3:9 dice algo que a nosotros nos llama la atención, porque nos miramos a nosotros mismos y a veces miramos también a otros creyentes y decimos, ¿esto es así? El engendrado de Dios no practica el pecado. Si yo estoy viendo que yo mismo lo practico el pecado muchas veces, que también estoy muchas veces alejado de lo que Dios espera de mí y hago cosas y digo cosas y pienso cosas y mi cabeza va por lugares donde no debería ir, etcétera, etcétera. Dice versículo 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios pertenece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Puede ser cierto esto cuando vemos a tantos creyentes, me incluyo, nos incluimos, practicar el pecado cuando Dios dice esto? Bueno, hay alguna explicación que a mí no me resulta fácil darla, pero por lo menos lo estoy intentando. Lo que pertenece a la nueva creación está exento de pecado. Porque esta nueva creación, esta nueva vida, es consecuencia de la resurrección de Cristo, es de Dios. Y esa nueva vida, esta parte de nosotros, que es la nueva vida en Cristo, no puede pecar. El problema, ¿cómo es? ¿Cuál es? Cuando el hijito
O sea, aquel que nació el engendrado por Dios, vamos a decirle así, el que la Biblia dice que hemos sido engendrados por Dios, permite que la vieja creación manifieste las tendencias de la antigua naturaleza. Este tema también en la palabra de Dios lo encontramos como el nuevo hombre y el viejo hombre. Si la voluntad del creyente fluctúa entre lo viejo y lo nuevo, entonces es desleal a su vocación. Esto lo vemos también en 1 Juan, capítulo 3, lo tenemos acá a mano, desde versículo 5 hasta el 9, donde incluye esto que leíamos recién, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero el versículo 6, vamos a leer: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor apareció para eso. El diablo peca del principio y el hombre también. Y nosotros, como descendientes de Adán, también nacemos como pecadores y también estamos en la órbita del diablo hasta tanto no creamos en el Señor. Esa parte nuestra, que es la vieja naturaleza, siempre tiene la inclinación al pecado. La palabra de Dios lo llama la carne. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos esa tendencia que tenemos que hacer morir en nosotros, que es una lucha sin cuartel que vamos a tener hasta que el Señor nos venga a buscar, o cuando pasemos a su presencia. Está la carne, que siempre se va a oponer a las cosas de Dios, pero está la vida de Dios en nosotros. O sea que el creyente puede caer en pecado. Lo que no puede, no debe, es practicarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es caer ocasionalmente en el pecado, otra cosa es vivir en el pecado. Espero poder explicarme bien. El creyente puede caer, pero no lo debe practicar. Ahí en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 al 21, ustedes tienen la diferencia entre una vida y la otra. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Hijo de Dios? ¿Cómo se manifiesta que Dios vive en nosotros? Ya hemos dicho que tenemos esa lucha en nosotros, que el hijito, o sea, el engendrado de Dios, tiene que pasar a ser un verdadero hijo, que se haga visible a nosotros, que Dios vive en nosotros, que no solamente nos ha dado una nueva vida, sino que esa vida se ha desarrollado en nosotros, hemos madurado, hemos ido dejando atrás el pecado, hemos crucificado la carne en nosotros. Tenemos que esforzarnos para hacer eso con la ayuda de Dios, por supuesto, porque si la lucha la hacemos nosotros solos, no lo podemos hacer. Pero tenemos esa lucha permanente, que incluso a veces ni siquiera la ven los demás, que está dentro nuestro, que está en nuestro ser. Es una lucha que ninguno se puede escapar de eso. Pero el nuevo hombre, la nueva naturaleza, el ser hijos de Dios, hijitos de Dios, engendrados por Dios, tiene que manifestarse. ¿Y cómo se manifiesta eso? 1 Juan capítulo 2, versículo 29. 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Una de las cosas que el engendrado de Dios, el hijito de Dios, tiene que hacer es practicar la justicia. No como la practica el mundo, no como la practica el mundo, sino la justicia de Dios, la misma que el Señor hizo por nosotros. Nuestra escuela de justicia no son los parámetros del mundo. El mundo, dice la Biblia, está bajo el maligno. Y pone el ejemplo de Caín y Abel. Caín era del maligno y por eso mató a su hermano. Era del maligno. Y a partir de ahí tenemos nosotros una práctica del mundo de pecado, de injusticias, de guerras, de odios y tantas otras cosas que han afectado y afectan al ser humano. Y nosotros no podemos aprender la verdadera justicia de ahí. No podemos aprenderla de los que son líderes en el mundo, porque hay un interés detrás de eso, porque el enemigo de Dios, Satanás, es el que maneja el mundo y el mundo está bajo el maligno. Nuestra verdadera escuela de justicia
no son ninguno de los escritos, los libros, etcétera, etcétera, que podamos leer, sino es la meditación de la palabra de Dios. Esto está, el texto que ustedes conocen seguramente muy bien, 2 Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17, y allí, dentro de ese contexto, de esos versículos, tenemos el conocido versículo de la Biblia que dice que toda la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y es útil para, y entre otras cosas, para instruir también, para instruirnos en justicia. Nuestra escuela de justicia es la meditación de la palabra de Dios. Hermanos, si vos querés, como engendrado de Dios, manifestar que sos un hijo de Dios y que querés ser no solamente un tecno, sino un huyo, que estás desarrollando tu vida como Dios la espera, tenés que aprender en la escuela de justicia, que es meditar en la palabra de Dios. Podemos escuchar muchas cosas. Yo, de hecho, soy de escuchar mucho lo que pasa, la radio, ver las noticias, etcétera. Y algunas veces me siento mal por eso. Y ayer hablaba, o anteayer hablaba con un hermano, y hablábamos de las cosas que pasan alrededor nuestro, que a veces nos hace sentir mal por la injusticia que ocurre alrededor nuestro. Y yo le decía, lamentablemente, yo estoy luchando contra a veces pensar más en estas cosas que en lo que dice la Biblia, que es lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que Dios espera de nosotros. Y esa es nuestra escuela de verdadera justicia. De esta manera podremos distinguir la justicia según Dios de las normas del mundo. Y esto es lo que yo les comentaba recién. 1 Juan capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios estaba mirando el corazón, y si bien nosotros a veces no entendemos muy bien esto de por qué Abel y Caín eran distintos frente a Dios, Dios tenía muy en claro que uno era del maligno y el otro no, porque el otro, Abel, sus obras, lo que él hacía, eran justos. Y Dios espera de nosotros que podamos distinguir esto y podamos practicarlo. Perdón. Otra de las características que tiene que tener el engendrado de Dios, y que esto a veces no lo tenemos tan en cuenta y por eso nos permitimos ciertas cosas frente a los hermanos, nos permitimos crítica, nos permitimos a veces decir cosas fuera de lugar, nos permitimos no saludar a un hermano, nos permitimos a veces mantener un cierto encono, mantener un encono con un hermano, etcétera, etcétera, es porque no estamos practicando esto que Dios espera, que es que el engendrado de Dios ama a Dios y ama a su hermano. 1 Juan capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, el Señor, ¿no? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estamos dispuestos? Bueno, yo diría que en algunos casos uno está absolutamente seguro que está dispuesto, porque es un amigo, porque es alguien que nos cae bien, porque es alguien que toda la vida hemos estado con ese hermano, pero estamos dispuestos a hacerlo. Acá nos dice que nosotros tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos que son amigos nuestros. Dice por los hermanos. Poner la vida no significa simplemente, solamente, si llega el caso, de entregar la vida teniendo que morir, como hizo el Señor por nosotros. Él puso su vida por nosotros, sino muchas veces poner nuestro tiempo, disponernos a orar, disponernos a escuchar a aquel que lo está necesitando, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este mismo capítulo, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. El amor es el mandamiento fundamental del reino. Ya el Señor les dijo que les dejaba un mandamiento. Y dice la Biblia un mandamiento nuevo. ¿Qué quiere decir? Que nunca había mandado que amemos a los hermanos ni que amemos a Dios. Y no, pero era como una renovación, una exigencia mayor que el Señor pone
en sus discípulos que pone en cada uno de nosotros. Y aquí también en 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es el único y verdadero motivador que debe tener la iglesia. La iglesia no tiene que tener como motivo tener un gran edificio, tener actividades numerosas, tener un prestigio en el lugar donde está o frente a otros hermanos, sentirnos orgullosos por los dones que Dios nos puede haber dado, sino que todo eso está muy bien, bueno, no el sentirnos orgullosos, pero las demás cosas podemos decir, pero el único y verdadero motivador que debe tener la iglesia es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Si ustedes lo tienen allí en 1 Corintios, creo que todos lo conocen muy bien este pasaje, donde el apóstol Pablo habla de que uno puede hacer lo que quiera, hacer las cosas más extrañas y más difíciles, esforzarnos, pero si no tenemos amor, no somos nada. Y lo que hacemos es nada más que ruido. Y yo me temo que muchas veces las cosas que yo he hecho en mi vida de creyente han sido nada más que ruido y nada más porque no fueron hechas con amor. Y uno mirando su vida sabe que es así, cada uno sabe que es así. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas por competir, por mostrarnos quizás que nosotros podemos hacer cosas que otro no hace? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas para ver y mostrar cómo nuestra iglesia puede tener a lo mejor algunas cosas que son mejores que otras iglesias y todas esas cosas que a veces sin decirlo y a veces hasta sin quererlo pueden brotar en nuestro corazón? Eso es de la antigua naturaleza. Pero el engendrado de Dios, que ama a Dios, que ama a su hermano, que escucha el mandamiento fundamental del reino de Dios, que es el amor, también debe tener el amor como único y verdadero motivador. Y la obediencia a Cristo, porque ¿cómo manifestamos el amor? Como a nosotros se nos ocurre, no. El Señor, ¿qué dijo? Ahí en Juan capítulo 14 y versículo 15. Que nosotros, si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Y eso es lo que tenemos que hacer. El engendrado de Dios, que ama a Dios, su hermano, el hijito de Dios, que quiere transformarse en un hijo, ya no un hijito, una criatura, un bebé espiritual, ese tiene que obedecer a Dios, porque eso es lo que manifiesta el amor hacia el Señor. Y 1 Juan, capítulo 4, versículo 19, seguimos en 1 Juan, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios, y sabemos que el mundo está bajo el maligno y que no podemos tener una respuesta frente a Dios, frente a los hermanos, frente a la iglesia y aún frente a las demás personas que aún no son creyentes, tener motivaciones, tener métodos, tener maneras de tratar a las personas como lo hace el mundo que está bajo el maligno. Porque nosotros sabemos que somos de Dios y eso tiene que manifestarse. Si yo no soy el mejor vecino, si no me interesa lo que le pasa al que vive al lado mío, si no me acerco nunca cuando me entero que está enfermo, si no voy a preguntarle qué le pasó si veo que vuelve con su auto chocado, si sé que está con algún problema y no me acerco a preguntarle o no le digo, mira, voy a orar por vos, ¿cuál es la respuesta que estamos teniendo? No solamente a Dios, no solamente a los hermanos, sino también al mundo, porque ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. La gente no va a mirar a Dios, no lo va a ver, lo tiene que ver en nosotros. El engendrado de Dios mantiene la pura doctrina acerca de la persona de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar les digo, las escrituras nunca separan la doctrina de la práctica. Nosotros a veces queremos hacer eso. Queremos hacer como si fuera una computadora en nuestra vida, donde guardamos algunas cosas que tienen que ver con un tema y otras con otro tema. Entonces, la doctrina la tenemos en un archivo y la práctica la tenemos en otro archivo. Y a lo mejor la doctrina la tenemos bárbara, perfecta. Cuando hablamos de doctrina hablamos de tener conocimiento, de saber esto, de saber lo que dice Dios en su palabra. Pero la práctica no está motivada a veces por esa doctrina, que lo primero que nos enseña
es que tenemos, como decíamos antes, que amar a Dios, amar a los hermanos, dar testimonio, etcétera, etcétera. Y es por eso que muchas veces la iglesia se puede convertir y se convierte en muchos casos como algo legalista, donde sabemos muy bien lo que hay que hacer, pero en la práctica no. Sabemos que tenemos que amar, pero viene alguien a la iglesia y no nos acercamos a él. Sabemos que tenemos que buscar a los que están perdidos, pero no nos preocupamos por ellos. Sabemos cuál es el destino de aquellos que no creen en Cristo, pero no les avisamos. Entonces, estamos separando lo que creemos que es doctrina de la práctica, y las Escrituras nunca lo separan. La verdadera doctrina es, en definitiva, lo que nosotros hemos aprendido y practicamos de la palabra de Dios. El engendrado de Dios, el que cree en Jesús, cree que Cristo es engendrado de Dios. ¿Por qué decimos esto? El engendrado de Dios mantiene la pura doctrina acerca de la persona de Cristo. Que Jesús es el Cristo. No todos creen esto. Inclusive no todos los que se dicen cristianos. No todos los que andan predicando o golpeando la puerta queriendo traer un mensaje creen esto. Esto es fundamental, hermanos. Todos los que creen que Jesús es el Cristo, es el enviado por Dios, tienen un distintivo delante de Dios. Creen lo que Dios dice. Mantienen la pura doctrina acerca de la persona de Cristo. Nosotros podemos tener otra mirada sobre muchos temas, con otros hermanos, que tengan el nombre que tengan. Pero si son hijos de Dios, ellos también, como nosotros, van a ver en Jesús el Cristo de Dios, el que Dios envió. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. El amor de Dios, dice acá, que si nosotros amamos, tenemos que amar a todos los que son engendrados por Dios, no importa dónde se congreguen. No es cuestión geográfica, ni siquiera cuestión de costumbres, cuestión de algunas doctrinas que no son fundamentales, que no son la base de lo que nosotros creemos. Que por supuesto tenemos que defender aquello que creemos, desde luego que sí, por supuesto, pero no tengo que desechar, no tengo que discriminar, no tengo que dejar de lado a nadie que también sea como yo, un engendrado por Dios. Porque el que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. También todo el que confiesa, dice Juan, que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios, y ese es el Hijo de Dios. También Juan lo desarrolla ahí en 1 Juan capítulo 4, también, versículos 2 y 3, y en 2 Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. A vos te puede golpear la puerta una persona o dos, porque generalmente vienen de a dos, y decirte que Jesucristo fue un gran hombre, fue un maestro, fue elevado a lo más alto, pero no que es Dios. Y ese nunca puede decir que es un hermano, ni yo puedo decir que es un hermano. Porque yo lo digo, no, porque el Señor dice que solamente el que cree que Jesucristo ha venido en carne, ese es el que es engendrado por Dios. El engendrado por Dios tiene que mantener la pura doctrina acerca de la persona de Cristo. Acá no estamos hablando si creemos o no del don de lenguas, si creemos o no en las sanidades, aunque Dios sana, por supuesto, o si levantamos o no las manos cuando cantamos, si hacemos más ruido o menos ruido, si algunos saltan y parece que bailan, no, de todas esas cosas que a veces nosotros consideramos y que no, bueno, tenemos nuestra postura y la mantenemos, por supuesto, no estoy diciendo que cambiemos eso. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué se cree de la persona de Cristo. Y eso es lo que realmente da vida y nos hace engendrados de Dios. Perseverar en la doctrina de Cristo es una señal clara de tener a Dios en nuestra vida. Y ahí viene otro tema que tiene que ver con esto de pasar de ser un hijito a ser un hijo.
perseverar en la doctrina de Cristo, seguir adelante, mantenernos en la doctrina de Cristo, que esas fluctuaciones que tenemos en nuestra vida no nos afecten para nada. En 2 Juan, versículo 9, al lado de lo que prácticamente lo que hemos leído, recién dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. ¿Perseverás en la doctrina de Cristo, hermano? Si sos un engendrado de Dios, tenés que mantener la pura doctrina acerca de la persona de Cristo. También tenés que manifestar el amor de Dios. También tenés que manifestar la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces sí, veremos que podemos decir que aquel que es engendrado de Dios no solamente no tiene que practicar el pecado, sino mantener estas cosas, como la justicia, como el amor, y como la pura doctrina sobre la persona de Cristo. Lo que se entiende del texto es que ese Hijo de Dios, engendrado de Dios, es el Hijo recreado a la imagen del Hijo. Esto pertenece a la nueva creación, y esta creación surge de la resurrección de Cristo. Como Él resucitó, nosotros cuando creemos en Él también somos afectados en forma directa por esa resurrección, recibiendo la vida de Dios, recibiendo nuestra propia vida. Que nuestra, como decíamos antes, que nuestra voluntad no fluctúe entre lo viejo y lo nuevo. Que seamos leales a la vocación y que como engendrado de Dios practiquemos la justicia, practiquemos el amor de Dios y también mantengamos la pura doctrina respecto a la persona de nuestro Señor Salvador, del Señor Jesús. Nada más que eso, hermanos, que el Señor les bendiga.